Bendiciones, qué gusto poder estar junto a ustedes nuevamente compartiendo palabra de Dios. Llegamos con este estudio que tenemos la intención de poder edificar a la iglesia, de poder ayudarnos a crecer en todas las áreas y a crecer en el Señor, aprovechando esta herramienta que tenemos como es esta red social y llegar a nuestros contactos, a nuestros amigos, a nuestros consiervos en la obra del Señor. Saludo, agradezco a cada hombre y mujer de Dios que se conecta y que comparte también estos videos con sus contactos y que los comenta. Eso es una bendición para nosotros. Y en esta oportunidad, la serie de estudios que hemos comenzado, esta es la segunda parte, tiene que ver con el poder de la oración eficaz. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración del justo puede mucho, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que quizá algunas de las oraciones del justo no son eficaces. Entonces es importante saber que la que puede mucho no son todas las oraciones, sino las oraciones eficaces. Y allí surge nuestra pregunta: ¿cuál es la oración eficaz? ¿Cómo sé o cómo puedo yo tener confianza de que Dios va a responder mi oración? En 1 de Juan 5:14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las cosas que le hemos pedido. Así que por eso es tan importante conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios. Nos revela el carácter y el propósito, los objetivos de Dios y la manera en la que Dios obra. Cuando conocemos eso, entonces ya sabemos de antemano que lo que estamos pidiendo tiene que ver con su voluntad. Y eso genera en nosotros la confianza de que sabemos que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las cosas que le hemos pedido. Comenzamos a desarrollar el tema en nuestra primera clase acerca de a quién orar. Y el Señor Jesús nos enseñó a orar al Padre. Nos enseñó a orar al Padre. Hablamos también que ninguna otra oración es válida para Dios. No ha dejado Dios ningún otro mediador entre nosotros y el Padre para que podamos usar como nombre de intermedio para poder llegar a Dios en nuestras oraciones. El Señor Jesús dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Y Hechos capítulo 4 versículo 12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y luego 1 Timoteo capítulo 2, cuando nos habla de hacer oraciones y rogativas, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, que no hay ninguna persona, por buena que haya sido en vida y luego haya muerto, y por más espiritual que haya sido, no podemos ir al Padre por intercesión de ninguno de ellos. Creemos nosotros en lo que dice la Escritura y no nos salimos de allí. Por eso en nuestra oración cristiana no hay ningún pedirle ni a San Cayetano, ni a ningún santo, ni a ninguna santa, ni a nadie, sino solamente al Padre en el nombre de Jesús. Comentábamos que en Latinoamérica, sobre todo, es como que ha sido muy complicado que se pueda revelar la paternidad de Dios en los corazones de aquellos que quieren acercarse al Señor. Y sí, por el contrario, ha estado muy activa debido a la prédica y al mensaje del catolicismo la imagen de María como la Santa Madre, como la mediadora, como la intercesora. Y entonces es como que ha habido mucho más acceso a las oraciones a María que a las oraciones a Dios. Un ejemplo clarísimo de esto es el rezo del rosario. En el rezo del rosario, allí notamos quién es realmente importante dentro de la fe católica, y vemos que no es Dios, que no es Jesucristo tampoco. El rosario tiene sus cuentas, sus perlitas, y cada una de ellas representa una cantidad de rezos que hay que hacer. ¿Usted sabía que en el rosario hay solamente 5 Padre Nuestros contra 50 Ave Marías? Es decir, 10 veces más de rezos a María que la del Padre Nuestro, que incluso lo enseñó Jesús como una oración modelo. Entonces, el Padre y Cristo no son importantes dentro del rezo del rosario, sí la figura de María.
¿Y por qué prendió tanto la imagen de la madre en Latinoamérica? Decíamos porque Latinoamérica tuvo toda una crisis de padres ausentes por muertes o por ausencia de irresponsabilidad o ausencia de otras responsabilidades que requerían su tiempo, las largas caminatas y la cacería y las largas batallas y las luchas internas y todo eso que decíamos en la clase anterior, llevaron a que la figura central en el hogar fuera la madre. Y eso hizo que cuando llegaron los misioneros católicos y le hablaron acerca de una madre, prendiera muy fuerte eso, porque ya había una predisposición social de no conocer al padre prácticamente, y sí a la madre, porque algunos de los hijos eran hijos productos de abusos de los conquistadores españoles que llegaron a nuestro continente y que abusaban de las mujeres que encontraron aquí, de los pueblos originarios, y de allí surgieron los mestizos. Y entonces esos hijos, productos de violación, crecían sin padre, la gran mayoría de ellos, y solamente con la figura de la madre. Eso hizo entonces que cuando llegaron los misioneros católicos y presentaron a María como la madre, ya contaba socialmente con una predisposición a la figura materna. Por otro lado, los cultos también estaban muy relacionados con eso. Compartí, si usted mira en mi Facebook, un par de publicaciones anteriores, cómo la adoración a la Virgen de Guadalupe en México es el reemplazo, en realidad, de la adoración a la diosa Tonantzin, a quien también la llamaban la Santa Madre o Madrecita Nuestra, como le decían los aborígenes. Y en el mismo cerro, en el mismo monte donde decían que Tonantzin se le aparecía a un aborigen por vez, es decir, no se le aparecía a todo un pueblo, no habían grandes cantidades de personas mirándola, sino que se le aparecía a una sola persona, una figura femenina vestida de blanco, y le daba un mensaje y le revelaba cosas. Bueno, en ese mismo monte, o casualidad, se aparece la Virgen de Guadalupe, también a un aborigen, en el mismo lugar. Así que lo único que hicieron fue un cambio de nombre, un cambio de figurita, pero el espíritu que operaba en ese monte era el mismo espíritu de esa diosa madre a la que adoraban los aborígenes en la antigüedad. Que la figura de María ha sido tan fuerte y ha reemplazado en la predicación de los que se suponía que eran misioneros cristianos, como los primeros misioneros católicos que llegaron aquí, suplantó la figura del Padre, la figura de María, lo da el hecho de que ninguno de los países latinoamericanos de 20 naciones tiene como patrón o patrono de la nación a Jesucristo, mucho menos a Dios. Todos han sido consagrados a la figura de alguna virgen, de alguna imagen. Y no bastando con esto, es decir, no solamente que le pusieron una madre patrona de todos los países latinoamericanos, sino que encima vino el Papa Juan Pablo II y nombró a la Virgen de Guadalupe como la patrona de toda Latinoamérica, es decir, la local, la nacional, más la de Guadalupe como para todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de hablar con el Padre y hablamos de Dios, la gente está enojada con Dios. Usted habla en la calle y le evangeliza y todo, y dice, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Nadie le echa la culpa a María. Aunque le piden cosas a María, ninguno le culpa de lo que pasa. Ahora, ¿por qué esa actitud de rechazo hacia el Padre? ¿Por qué esa actitud de culpar al Padre de todo lo malo que pasa? Porque ya esa influencia espiritual está tan arraigada en la cultura latinoamericana que revelar la paternidad de Dios ha sido difícil. Por eso, si no es a través de la obra del Espíritu Santo, por eso cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y cuando nos lleva a que la palabra es la que nos revela al Padre a través de Cristo. Cuando los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, todo el mensaje de Jesús fue muy fuerte, muy enfático sobre la figura del Padre. Fíjense que él nunca concentró su mensaje en sí mismo. Es más, él dice, yo no doy testimonio de mí mismo, sino aquel que me envió da testimonio de mí, porque cuando uno da testimonio de sí mismo no es válido, uno siempre va a hablar bien de uno. Pero él, todo el tiempo su mensaje fue acerca del Padre.
Y es importante que los predicadores cristianos enfaticemos la figura del padre. Yo les decía que hoy se habla mucho acerca de paternidad, pero no se está enfatizando la paternidad de Dios. Todo lo que se está enseñando sobre paternidad es sobre la paternidad ministerial del pastor, la paternidad ministerial del apóstol, los padres espirituales, las coberturas espirituales, pero no se está enfocando mucho o lo necesario en el hecho de la paternidad de Dios, de acercarnos a Dios como hijos, no solo como siervos, no solo como obreros, sino como hijos, porque uno puede llegar a tener esa relación con el Padre de empleado, una relación basada en el servicio, o una comunicación basada en el servicio, en la meritocracia del servicio, y no en la posición que tenemos como hijos. Él no nos ama por lo que nosotros hacemos, no nos ama por lo que nosotros podamos llegar a producir en su beneficio. Él nos ama por quienes somos. El Padre nos ama porque somos sus hijos. No nos ama de acuerdo a nuestra productividad en el Señor, no nos ama por nuestros frutos, nos ama por nuestra posición en la que Él mismo nos colocó, nos adoptó como hijos suyos, nos convirtió en hermanos de Jesucristo, en sus hermanos menores, nos hizo coherederos con Cristo y nos hizo herederos del Padre, y no por mérito o algo que nosotros hayamos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad. Es decir, nuestra productividad no hará que el amor de Dios sea más grande para nosotros. Yo le pongo un ejemplo. Cuando uno tiene sus hijos, y ya incluso desde antes de nacer, y están todavía en el vientre de su mamá, en la panza de la mamá, y uno le ora, le bendice y está feliz, aunque todavía uno no puede tomarlo en sus brazos. Y cuando son bebé, ¿qué beneficio te puede traer un bebé? Entonces, analicémoslo fríamente. ¿Qué beneficio te trae un bebé? Trabaja el bebé, se gana su comida, se gana para sus pañales, paga la leche que consume. No. Y que no lo amas porque no te trae beneficio, no lo amas porque es tu hijo. Lo amas porque es tu hijo, y durante mucho tiempo vas a invertir en él. Vas a invertir, vas a tener que comprarle las cosas que necesita, vas a tener que invertir en él. Es decir, ¿y cómo te lo retribuye un bebé a eso? Es que no es una cuestión de intercambio de retribución. Tampoco te está ofreciendo un servicio a cambio de tu amor. Lo amás por el lugar que ocupa, por la posición que tiene, por quién es. ¿Por qué lo amás? Porque es tu hijo o porque es tu hija. Entonces, cuando uno no aprende esto, se encuentra con la situación que se vivía en el hogar de la parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo, donde ahí habla de una situación de un padre que tenía 2 hijos, y que el menor se fue y se gastó todo, pero el mayor, que se quedó en la casa del padre, el hecho de que no se hubiera ido no significa que hubiera tenido una mejor relación con el padre. De hecho, cuando le plantea a su papá, le reprocha que por qué le hicieron la fiesta para que se había ido y malgastó todo, el planteo que hace el hijo mayor es: yo siempre te he servido, siempre te he servido. Y el hijo mayor había basado la relación con el padre en su servicio. Él pensaba que como le servía, merecía, que se había ganado él. Y el padre le dice: hijo, todas las cosas son tuyas. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser hijo. Todas las cosas son tuyas. Es decir, esto es bien interesante, porque uno puede hablar con Dios en oración y acercarse siempre como el empleado que va a rendirle cuenta al patrón, como el que va a la oficina del jefe y dice: Señor, esto es lo que estoy haciendo, o pensar que Dios le va a responder por lo que uno hace. E ir como el hijo mayor: tantos años te he servido, Señor, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Decir: yo, Señor, yo te sirvo, yo trabajo, predico, hago esto, voy y vengo, me merezco esta bendición, o yo me merezco que hagas este milagro. No tiene que ver, Dios no te responde por lo que estás haciendo, sino por quién sos. No te va a hacer más hijo hacer más cosas. Y no estoy predicando un mensaje desalentando el servicio, para nada. Pero no puedes acercarte solo como siervo, tenés que acercarte como hijo. Por eso Jesús dice, cuando enseñó la oración, le dijo a los discípulos: ustedes orarán así, Padre nuestro. No dijo: ustedes orarán Padre de Jesús y Patrón nuestro. No, Padre nuestro. Nos compartió el Padre. Nos compartió a su papá, para que también nosotros nos sintamos sus hijos y nos sepamos, más que sentirnos, nos sepamos sus hijos. Bueno, esto no tiene que ver tampoco con
con si uno se siente o no se siente. La Biblia dice que lo somos. Entonces, que nos sepamos sus hijos y vengamos a Él como a nuestro Padre. Porque nuestro Padre sabe, dice Jesús, de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Ahora, si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué quiere que se lo pida? Porque el momento del pedir, el momento de la petición, es un acto de confianza, es un pedido de ayuda, es un pedido de auxilio, es el manifestarle a Dios, el expresarle a Dios que confiamos en Él, que dependemos de Él, que le necesitamos. Bien, hoy comenzamos con un segundo tema que tiene que ver con cómo oramos al Padre, cómo nos dirigimos al Padre. Y esto es bien interesante. Y acá voy a tomar una palabra que no es una palabra muy común para los evangélicos, y es la palabra ruego. Nosotros hemos usado, para referirnos a la oración, comúnmente dos palabras, la palabra orar y la palabra clamar. Dos palabras más comunes. La palabra clamar se usa mucho, sobre todo en el sector pentecostal. Estén clamando, hermanos, clamemos, hermano, clama, iglesia, clama. Bien, el orar y el clamar han sido las dos palabras con las que hemos estado muy familiarizados. Pero hay una que habla de una forma de oración, de una actitud en la oración, y es la palabra ruego. Y no la hemos usado mucho, aunque está en la Biblia. Y tengo aquí algunos versículos que los vamos a repasar para hablar acerca de cuál es nuestra actitud cuando oramos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo le hablamos nosotros a Dios? Podríamos decirle cómo nos vamos a dirigir. ¿Existe una especie de protocolo? ¿Hay alguna formalidad? ¿Hay alguna manera en la que nosotros tenemos que dirigirnos a Dios en nuestras oraciones? Bien, esa es la palabra rogar. La palabra rogar, la palabra ruego. ¿Qué significa rogar? La definición del diccionario de la palabra rogar es solicitar algo de manera formal y respetuosa. 2. Pedir algo con súplicas o con mucha humildad. 3. Suplicar. 4. Implorar. Fíjense que todas estas son actitudes que marcan esta acción. Es decir, cuando vamos a hablar con Dios, cuando vamos a orar a Dios, el ruego nos muestra con qué actitud nosotros nos vamos a acercar a Dios en oración, con la actitud del ruego. Y el ruego, el implorar, el suplicar, el rogar, no es imperativo, no es exigente, no es una demanda, no es una orden. Es decir, cuando uno va a rogar y a orar a Dios, uno no da órdenes en su oración. Uno no usa tonos imperativos en su oración. Uno usa tono de súplica, tono de ruego. Porque es interesante que uno mismo quizás se acostumbra y allí confunde la ministración con la oración y con la declaración, que son cosas diferentes. Ya en el lapso de las clases siguientes vamos a ir viendo eso. Pero el ruego no es imperativo. Es decir, cuando yo le pido al Padre, no puedo pedirle en un tono como que le estoy dando órdenes. Padre, bendice, Señor, sana, ayuda, levanta, Señor. Sino porque pareciera ser que le estoy dando una lista de cosas que Él tiene que hacer. Que lo estoy mandando que haga cosas, mandando que haga algo. Y muchas veces nosotros oramos de esa manera. Oramos de manera imperativa y a veces nos olvidamos con quién estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo. Y nosotros no podemos ir y darle órdenes a Dios. Señor, levanta, restaura, libera, ayuda, sana. Obviamente no lo hacemos con la intención de darle órdenes, pero el tono que estamos usando suena muy así. Suena como un listado de cosas que le estamos diciendo a Dios que haga. El ruego, en cambio, son pedidos y súplicas hechos desde una actitud de humildad, que reconoce primero la superioridad. Por eso Jesús dice, cuando ores, recuerda que Dios está, Salomón dice, cuando vayas y no presentes el sacrificio de los necios, sino que recuerda que Dios está arriba y tú estás abajo, es decir, acordate de tu lugar. No lo trates a Dios como un igual, mucho menos como a un inferior, a quien yo le ordeno y le mando y lo exijo
y le amenazo que me vale que me conteste, porque si no me contesta yo nunca más le creo y nunca más le pido y nunca más le sirvo y nunca... No podemos nosotros actuar de esa manera imperativa, exigente, arrogante con Dios. No le podemos exigir a Dios ni dar órdenes. Entonces reconocemos la superioridad del destinatario de esos ruegos y la dependencia de la voluntad de aquel a quien se le ruega. Esto como que nuestra oración pasa por mesa de entrada y tenemos que esperar a la buena voluntad de Dios en su respuesta. En su respuesta. La Biblia usa muchas veces la palabra ruego. Vamos a ver el uso, porque el que ruega, repito, no exige, no demanda, no ordena, no reclama, no impone condiciones, no presiona, no obliga, no, digamos, no le pone una fecha allí, un emplazamiento será la palabra, no emplaza a Dios que en tantas horas me tenés que responder o en tantos días me tenés que responder. Miren lo que dice Nehemías 1:11, cómo comienza la oración Nehemías. Te ruego, voy a usar la palabra ruego, te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Y usted dice, pero si recién dijo que había que orar como hijo. Bueno, Nehemías no era hijo, todavía no había venido Jesús y no podían ser adoptados como hijos. Eran siervos o eran amigos, como en el caso de Abraham. Somos hijos a través de Jesucristo. Mire la bendición que tenemos los que hemos venido al Señor después de Cristo, después de la cruz, después de la resurrección, que ya no venimos como el siervo solamente, venimos como hijos. Entonces dice, te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y después dice, porque yo servía de copero al rey. Cuando Nehemías va y tiene que contarle al rey que había una crisis muy fuerte en Jerusalén, que estaba todo destruido, todo quemado, y a pedir un permiso para que lo dejaran ir un tiempo a ver cómo podía él ayudar, presenta esta situación en oración. Y se la presenta a Dios en forma de ruego. Y le dice, concede Dios, concede buen éxito a tu siervo. Fíjese que su oración no es imperativa. Su oración es ruego, es súplica. Pone en conocimiento y pone en las manos de Dios una petición. Después en el Salmo 119, 108, allí David dice, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Te ruego otra vez. Y el Salmo 143, 1 también habla del ruego. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y Jesús, ¿se acuerda cuando vio las multitudes desamparadas y dispersas allí en Mateo capítulo 9, del versículo 34 en adelante? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Le dijo a los discípulos en el Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le dijo a los discípulos, rueguen al Señor de la mies. La oración como ruego, te ruego Señor, te imploro, te suplico, es decir, apelo a un ser superior a mí, a una voluntad infinitamente perfecta y sabia, y presento mi caso. Presento mi situación, no le doy órdenes a Dios, no pongo a trabajar al Señor para mí, ni tampoco pongo, y acá insisto mucho en esto, porque el apóstol Santiago decía, la oración eficaz del justo puede mucho, y podemos estar diciendo cosas en nuestras oraciones y en nuestras declaraciones que no tienen ningún respaldo de Dios, no tienen ningún peso en el mundo espiritual, y que van a sonar fuertes, van a sonar poderosas, nos vamos a desahogar gritándola, pero no va a pasar nada, no va a ser eficaz. Es decir, tampoco yo puedo dar órdenes a los ángeles para que algo suceda. Y activo ángeles que vayan y hagan esto. Y ordeno a los ángeles. Eso no sirve, es decir, no existe eso. No hay fundamento bíblico que apoye tal cosa. Nosotros no activamos ángeles, nosotros no le ordenamos a los ángeles, nosotros le rogamos al Padre. Y si Él considera necesaria la intervención de los ángeles, Él mismo los enviará.
Cuando digo que los activo, estoy considerando que están desactivados. Le ponía ese ejemplo en la clase anterior, y como pensamos que son una clase de robots que están ahí apagados hasta que llegamos nosotros, lo activamos, tocamos un botón y comienza a caminar el robot y va y hace las cosas. No, los ángeles no están inactivos, ellos están en una actividad constante, permanente. Ellos no duermen, ellos no descansan, ellos no tienen noche, no tienen fin de semana. Están activos permanentemente. Así que el decir activo ángeles es absurdo. No podemos activar algo que está activo, poner en marcha algo que está andando. Le rogamos nosotros a Dios. Ni siquiera Jesús ordenaba o activaba ángeles. Él le dice a Pedro, cuando Pedro intenta defenderlo a Jesús y saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados que venían, Jesús le dice a Pedro, ¿no crees que si yo quisiera, no le rogaría al Padre y Él me enviaría ángeles? Fíjese que Jesús no dijo, ¿no crees que si yo quisiera, no activaría ángeles para que me defiendan? Jamás dijo, yo activaría ángeles. ¿Qué es lo que dijo Él? Dijo, yo le rogaría al Padre y Él enviaría los ángeles. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, y él fue librado por Dios en el foso de los leones, él dijo, mi Dios ha enviado su ángel. No dijo, activé los ángeles y los leones no me hicieron nada. No, dice, mi Dios envió su ángel. Y cuando Jesús estuvo en el monte de la tentación, en Lucas capítulo 4, la Biblia dice, cuando terminó, vinieron los ángeles y le servían. Tampoco allí vemos que Jesús los active con una declaración. Así que enseñar, esto se enseña mucho en guerra espiritual, se enseña mucho en intercesión, activar ángeles, es una enseñanza incorrecta, no tiene ningún peso en el mundo espiritual. Los ángeles, si usted está diciendo eso, le van a mirar raro y no van a hacer nada menos que Dios se lo diga. Entonces, volvemos al tema rogar. Lucas capítulo 5, versículo 12, dice, sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le rogó, si quieres, puedes limpiarme. Y la Biblia dice que Jesús lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio, y él al instante fue completamente sano de la lepra. Pero fíjese cómo es la actitud del ruego, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No hay exigencia, no hay imposiciones, no hay un tono imperativo, hay un ruego que apela a la buena voluntad y al poder de Dios. En Juan, fíjese lo que dice el Señor Jesús. Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan 17, 9, la oración de Jesús por sus discípulos y por los que habríamos de creer a posterior, dice, yo te ruego, le está diciendo al Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Juan 17, 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El ruego, y en Filipenses 4:6 aparece también el ruego como una forma de oración. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. El ruego entonces tiene que ver no solo con lo que decimos, sino con cómo lo decimos. Con cómo lo decimos. Teniendo presente siempre la grandeza de aquel a quien nosotros venimos a pedirle. No podemos usar tonos imperativos, exigentes, dar órdenes, reclamar de manera violenta. Esto es como si usted entrara en la oficina de alguna autoridad y usted empuja la puerta y se manda para adentro y empieza a gritarle al que está ahí detrás. Uno no hace eso, es desubicado si lo hace. Cuanto más cuando uno va a hablar con Dios, usar el ruego y con actitud de sencillez,
La Biblia dice que al corazón contrito y humillado no lo despreciará Jehová. Entonces, cuando uno va con esa actitud, no arrogante, no soberbio, no exigiendo derechos como los que salen a manifestarse en las calles, sino apelando a la buena voluntad, conociendo el amor infinito del Padre, con la confianza, no con miedo a ese Padre castigador y malo que ha dejado ver el catolicismo a través de los falsos mensajes de María, que lo pone mal a Dios para que haga bien ella. María, que no es la de la Biblia, la verdadera, la madre de Jesús, sino un espíritu inmundo que se aparece como si fuera la madre de Jesús para pedir gloria y adoración para ella, algo que el diablo viene haciendo desde antes que el hombre fuera creado. Sino que se acerca uno al Padre, y no a través del mérito del servicio, sino del lugar de la posición. No somos sus hijos porque le servimos, somos sus hijos y también le servimos. ¿Por qué? Porque disfrutamos el hecho de trabajar y de servir al Padre. Jesús dice, mi Padre, hasta ahora trabajo y yo trabajo. Es decir, ese trabajar al lado del Padre. Él no lo veía como un trabajo, solamente como un servicio, era parte de la relación, parte de la comunión con el Padre. El ruego entonces tiene que ver con una actitud con la que nosotros nos presentamos a Dios en el momento de orar y le rogamos al Padre en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración de ruego. Vamos a hacer una oración de ruego. Y cuando usted anote las peticiones que tenga, recuerde presentarlas como un ruego delante de Dios. Repito, no como una exigencia, no como una demanda violenta, no como una imposición o un obligar a Dios a que haga tal cosa, o un amenazarlo, que si no me responde hago o no hago tal cosa. Porque Dios era Dios antes que nosotros naciéramos, seguirá siendo Dios después que nosotros ya no estemos. Si nosotros nos alejamos de Él, Él seguirá igual. Nosotros no. Nosotros habremos perdido. Entonces, ¿qué elemento de presión podemos llegar a tener nosotros para Él? Ninguno. Amenazarlo con no servirle. Jesús dice, si estos callan, las piedras hablarán. Amenazarlo con que no voy a orar más, no sería su problema, sería el mío. Entonces no tenemos elementos de presión con los que nosotros podamos exigir o obligar. Por eso Pablo, cuando enseñó sobre la adoración, allí en el Areópago, en el capítulo 17 de Hechos, él les explicaba a los griegos que Dios no es adorado como si necesitara de algo. Porque la teología politeísta que tenían los griegos estaba basada en un principio de que ellos podían controlar a sus dioses a través de su adoración. Entonces, si la cosecha de ese año fue mala, no le hacían fiesta. Si vinieron plagas y destruyeron al ganado que tenían, no hay fiesta. Entonces, ¿qué hacían? Y los dioses necesitados de adoración, según la mentalidad de ellos, y bueno, se ponían las pilas y ayudaban y hacían algo para volver a tener otra vez su fiesta. Y ellos pensaban que de esa manera ellos premiaban y castigaban a sus dioses a través de sus fiestas, haciéndolas o no haciéndolas. Suspendían sus ofrendas. Ahora piensen esto, ¿cuántos hijos de Dios han actuado así y actúan así con el Señor? ¿Cuántos piensan que tienen un elemento de presión? Se enojan, no les sirve más. Se ofenden, no le oran más. Dice, no me bendijo, yo no ofrendo más. No me bendijo, yo no diezmo más. Y piensan que Dios va a salir llorando, desesperado. No, por favor, vení, volvé, mirá que necesito lo que vos me dabas. No va a pasar eso, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Y cuando uno decide salirse, después va a tener que decidir volver. Es así, el hijo menor que se fue, el padre no fue a buscarlo. Tuvo que decidir volver él. El padre lo recibió, sí, pero tuvo que decidir él regresar. Él tuvo que decidir volver.
entonces no tenemos, repito, elementos de presión con lo que nosotros podamos obligar o exigirle a Dios que me responda tal cosa, porque si no, casi una oración tipo carta documento, emplazando a Dios a que me responda en el lapso de tantas horas. No podemos. No tenemos. Entonces, ¿qué nos queda? Reconocer quién es Él, reconocer quiénes somos nosotros y venir como la oración del publicano que enseñaba Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de que habían dos personas que subieron a orar? Uno era un fariseo y el fariseo quería basar su relación con Dios en base a lo que él daba y a lo que él hacía. Y el fariseo oraba al lado del publicano diciendo, Señor, yo diezmo de todo, ofrendo de todo, ayudo, y no soy, y encima se comparaba con el otro para ponerlo mal al otro, yo no soy como este publicano, pecador y todo. Y el publicano no sé si hacía o no, si daba o no, pero no basó su relación en eso, sino que le dijo, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y dice Jesús, les digo, que bajó más justificado el publicano que el fariseo. Entonces, no es por los méritos nuestros de lo que nosotros hacemos, o cuánto tiempo llevamos, o cuánto le hemos servido, a cuánta gente le hemos predicado, o cuánta gente podemos tener en nuestra congregación, o a cuánta gente hemos evangelizado. No, cuántos años llevamos de evangelio, cuántos países hayamos recorrido. Eso son herramientas, son una manera de servicio, pero eso no nos coloca a nosotros en una lista de privilegiados que Dios dice, ¿quién es fulano? ¿Cuánta gente tiene? De una iglesia de 50.000 personas, sí, decirle que pase. No, te recibe porque sos su hijo. Te recibe porque sos su hija. Lo que hiciste le sirve a la gente, bendice, es cumplir el propósito, es llevar adelante el ministerio, es hacer la obra de Dios, está perfecto, no desaliento eso, de ninguna manera lo haría. Porque en realidad los ministerios están para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para que todo el mundo sirva al Señor. Pero cuando vas a orar, recordá que vas como hijo. Vas como hijo. La Biblia muestra una escena maravillosa en el libro de Apocalipsis que dice que los 24 ancianos se postraron delante del trono y quitando sus coronas las pusieron a los pies del que estaba sentado en el trono. Qué bueno que es cuando vamos a orar y con lo que sea que Dios nos haya coronado, nos despojamos de esa corona y la ponemos allí y vamos como hijos. Como hijos simplemente. Oramos, Señor, yo no vengo como evangelista, no vengo como pastor, no vengo como maestro, no vengo como apóstol, no vengo como profeta, no vengo como diácono, no vengo como músico, como salmista, como líder de alabanza, no vengo como ujier, no vengo como jefe de coro, no vengo como líder de jóvenes, no, vengo como hijo, vengo como hija al Padre. Vamos a hacer una oración de ruego y ahora aproveche esta oportunidad para pagar deudas de oración si las tiene. ¿Qué son las deudas de oración? Es cuando alguien nos pide oración y después nos olvidamos de orar. O cuando le prometimos a alguien que íbamos a estar orando y quizá oramos una o dos veces, no oramos nunca más. Vamos a aprovechar este ruego para pagar esas deudas de oración. Seguramente usted tiene personas por las que rogar, por decisión o iniciativa suya. Un grupo de personas, siempre uno arranca por su casa, por su familia, y luego gente conocida que tiene diferentes situaciones, diferentes circunstancias, y uno las incluye en sus ruegos y en sus oraciones. Pero ahora paguemos esas deudas de oración también. Señor, por aquellas personas que me han pedido oración, y les incluyo, y usted, si sabe los nombres de esas personas, lo va a ir diciendo en la medida que vamos haciendo ese ruego. Voy a comenzar haciendo una oración de ruego y luego lo que les aconsejaba cuando hacíamos las transmisiones también sobre liberación. Aun cuando la transmisión termine, aun cuando el video se termine, no significa que usted tiene que dejar de orar. Usted siga en su casa en actitud de ruego, usted siga en su casa derramando su corazón al Señor. Pero vamos a comenzar
a rogar. Busque un lugar allí, a donde está, si puede hacerlo, para poder unirse a este momento de ruego. Y acuérdese de las personas a las que les dijo que iba a estar orando, o aquellos que le pidieron oración, y aquellas que sin que se lo hayan pedido y por iniciativa suya, usted les tiene ya en su momento de ruego y de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a rogarte, te presentamos, Dios, nuestra vida con toda su necesidad, con toda su limitación, con todas sus áreas que necesitan ser fortalecidas, con todo lo que necesita ser arreglado en nuestro corazón, en nuestra vida interior, en nuestra mente y en todo lo que hace a nuestra vida, Señor, como personas. Incluimos en este ruego a nuestra familia, Señor, a nuestros seres amados, los ponemos en tus manos en este ruego y rogamos, Señor, que tu buena mano se extienda hacia ellos y que ellos reciban el beneficio de tu bondad, ellos reciban el toque de tu mano, ellos reciban, Señor, tus promesas, lo que tu palabra nos revela que deseas hacer y que puedes hacer, Señor. El leproso dijo, si quieres puedes limpiarme. Nosotros sabemos que quieres. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Sabemos que en tu voluntad, Señor, está el hacernos bien, el bendecirnos. En tu voluntad está el llenar nuestro corazón de paz, el llenar nuestro espíritu, nuestro ánimo de fortaleza, el sacarnos de la cárcel, el sacarnos de toda opresión. En tu voluntad está el librarnos de toda atadura, de toda ligadura, Señor. Te rogamos que lo hagas. Te rogamos que tiendas tu mano, Señor, de poder y que traigas ese beneficio tuyo en cada persona que lo necesita. Rogamos tu presencia en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor. Rogamos tu paz, rogamos tu bendición abundante, Dios mío, tu propósito en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en los nietos de aquellos que los tienen, Señor. Rogamos, Señor precioso, que nuestro hogar sea producto de tu bendición, sea inundado de tu gracia, sea una manifestación de un testimonio de tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús, rogamos tu ayuda en la situación que cada uno de nosotros está atravesando en este momento. Señor, cada uno de los que estamos unidos a esta transmisión o mirando este estudio y uniéndonos a este ruego. Te rogamos por aquellas personas que conocemos, Señor, que están atravesando una situación difícil, que la están pasando mal en su área espiritual, en su salud, en su familia, en su economía. Te rogamos por ellos, Señor, para que sean restaurados, para que sean bendecidos, por un milagro tuyo, Señor, por una intervención tuya. Ponemos estos casos en tus manos, Señor, con la confianza de que serán resueltos, con la certeza de que algo harás en favor de ellos, Señor. Te rogamos también por aquellas personas que en algún momento nos han pedido oración y nos han confiado su problema, su carga, su inquietud, su circunstancia dolorosa, Señor, su momento difícil, su necesidad de milagro. Te rogamos por ellos, Dios mío, que tus ojos estén puestos sobre ellos y sobre su casa, tu mano se extienda hacia ellos y la repercusión de tu obra alcance a toda la familia, Dios. Como hiciste con Lázaro, que impactaste toda una ciudad, esperando el momento justo para hacer el milagro. Creemos que eres un Dios, Señor, de momentos exactos, de momentos precisos, que no actúa antes ni después del momento que has decidido. Dios mío, que así como hiciste con Lázaro, que para muchos fue llegar tarde, que para muchos fue no haber hecho nada cuando debías hacerlo, pero que en tu propósito era el momento ideal y exacto, porque ese milagro impactaría a toda la ciudad. Señor, te pedimos la fortaleza y la paciencia si nos toca esperar que llegue ese momento exacto. Y si ese momento es ahora, te creemos por el milagro, Señor. Si ese momento es este, te creemos por el milagro.
Te creemos por esa manifestación y no hay nada que lo pueda resistir, no hay nada que pueda impedirlo, no hay nada que lo pueda frenar si elegiste este momento para hacerlo. Estamos abiertos a ello, Señor. Lo aceptamos en tu perfecta voluntad y todo obstáculo queda derribado, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos incluso por aquellos que nos han dicho que no oremos. Te rogamos por aquellos, Señor, que nos han dicho que no roguemos y no pidamos por ellos porque no lo necesitan. Todos te necesitan, Señor. No hay persona que pueda decir que no te necesita. Así es que están en nuestro ruego y en nuestra oración. Aun si ellos jamás clamarían, aun si ellos nunca lo harían, lo hacemos en su lugar. Señor, lo hacemos en su lugar. Nos identificamos con su necesidad. Y oramos como si fuera a nosotros a lo que nos está pasando. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos con toda la seguridad de que nuestro Dios es nuestro Padre todopoderoso, nuestro Dios que es amor, escucha nuestra oración y la recibe. Creemos que has escuchado nuestro ruego, creemos que estás escuchando el ruego de cada persona que se ha unido a este momento de oración. Creemos, Señor, que vas a escuchar el ruego de cada vez que esta palabra sea impartida, cada vez que vuelvan a ver este estudio y vuelvan a sumarse a la oración. Será un tiempo, Señor, donde tu presencia va a ministrarles de una forma especial, Dios mío, donde el alma se va a derramar en tu presencia. Aquellos que hace tiempo que les cuesta orar, que hace tiempo que no encuentran las palabras para hacerlo, Señor, que sienten que sus corazones están vacíos, que sienten que su mente está vacía, que su corazón se ha enfriado, que no le fluyen palabras para decir. Tu Espíritu Santo encienda ese fuego otra vez allí adentro, toque esos corazones, Señor, y puedan fluir en palabras de ruego y de oración y puedan explotar en una adoración en tu presencia. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo genere una atmósfera especial. Tu Espíritu Santo nos dé las palabras que a veces no sabemos decir, Señor. A veces no sabemos cómo orar como conviene. Nuestro entendimiento es limitado. Nuestro entendimiento se termina en un momento. Pero tu Espíritu nos dé las palabras, Señor. Podamos fluir en oración, diciendo aquello que nuestra mente no alcanza a armarlo como frase. Inspiranos aún en la oración, danos un clamor, danos una oración para decir, enséñanos a orar en tu presencia, Dios mío. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos tantas gracias por concedernos el privilegio de la oración, por revelarnos el tesoro de la oración. Te amamos y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Usted siga orando allí donde está, siga con su ruego al Señor. Posiblemente el Espíritu Santo le vaya trayendo situaciones, lugares, personas. No pare, no detenga su oración hasta que de verdad sienta que ya el Espíritu Santo le puso que ya está, que sus oraciones llegaron, que fueron escuchadas, fueron oídas por el Señor. Les bendecimos. Es un gusto estar con ustedes. Les esperamos en la próxima transmisión. Recuerde que el lunes, miércoles y viernes 19:30 estamos juntos aquí. Y durante todos los días usted podrá volver a ver este video en mi canal de YouTube, Pastor Adrián Ramírez. Un abrazo gigante para todos ustedes. Les amamos, les bendecimos, oramos en favor de sus vidas para que la buena mano de Dios les abra puertas que estaban cerradas y se cumpla el propósito de Dios en cada uno de ustedes. Les bendecimos. Muchas gracias por estar.